La película comienza así. Un pueblo se rebela contra su gobierno, se desata un conflicto armado y mueren decenas de civiles. Cuando el gobierno está aplastando a la insurgencia, se firma un acuerdo de cese de hostilidades. Sin embargo, el ejército sigue persiguiendo a los que se rebelaron, violando a mujeres y niñas de esos pueblos y cometiendo asesinatos en masa. Y entonces en la película llega un personaje heroico que lo resuelve todo. Bueno, te tengo 3 malas noticias. La primera es que el personaje heroico no existe. La segunda es que la historia no es una película. Y la tercera es que hay una limpieza étnica ocurriendo ahora mismo en Etiopía. Antiguamente, a la actual República Democrática Federal de Etiopía se la conocía como Abisinia. Es un país sin salida al mar situado en el Cuerno de África. Limita al norte con Eritrea, al noreste con Djibouti, al este con Somalia, al sur con Kenia y al oeste con Sudán y Sudán del Sur. Tiene una superficie de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, apenas un poco más grande que la mitad de Argentina. Y tiene una población de 126 millones de habitantes. Es la segunda nación africana más poblada después de Nigeria. Hagamos un repaso histórico. Etiopía es el único país africano que nunca fue colonizado plenamente, lo que de algún modo marca su identidad política, distinta del resto del continente. En el siglo XIX resistió la invasión italiana en la batalla de Adwa y mantuvo su soberanía, aunque fue brevemente ocupada por Mussolini entre 1936 y 1941. Luego volvió al poder el emperador Haile Selassie, de la rama familiar monárquica que gobernó el país durante siglos. Si bien se le reconoce el ingreso de Etiopía a los organismos internacionales como las Naciones Unidas y es uno de los principales impulsores de la identidad etíope, el autoritarismo y la represión terminaron por signar el gobierno de Selassie. Fue derrocado en 1974, luego de un golpe militar que dio paso al régimen marxista-leninista de Derg. El nuevo gobierno no fue mucho mejor. Se caracterizó por la represión y las hambrunas. En 1991, una coalición guerrillera tomó el poder e instauró un sistema federal étnico que otorgó autonomía a las regiones, pero sembró tensiones internas que desembocan en lo que pasa hoy. Tras la llegada al poder de Abiy Ahmed en 2018, el país llegó a la paz con Eritrea, con el que estaba en guerra desde 1998. Parecía que llegaba finalmente la calma, pero duró poco. En 2020 entró un nuevo conflicto en escena, la guerra en la región de Tigray, de la que estamos hablando hoy. Se trata de una guerra civil que se desató cuando las fuerzas del Frente de Liberación Popular del Tigray atacaron la sede del Comando Norte de las Fuerzas de Defensa Nacional Etíope. La contraofensiva fue exitosa y después de negociaciones entre las dos partes se firmó un acuerdo de cese de hostilidades, que en los papeles puso fin a la guerra. Pero lo que pasa en la vida real es bastante distinto a lo que se firmó. Pese al acuerdo, la Fuerza de Defensa Nacional Etíope emprendió una verdadera limpieza étnica en Tigray. Ustedes, los tigrayanos, deben desaparecer de la tierra al oeste del río Tekese. Son malos y estamos purificando su sangre. La frase se le dijeron los soldados etíopes a una mujer tigrayana de 27 años mientras la violaban. Amnistía Internacional y Human Rights Watch documentaron cómo las autoridades del Tigray Occidental y las fuerzas de seguridad del vecino estado de Amhara emprendieron una campaña de limpieza étnica contra los tigrayanos. A cientos de miles de ellos los expulsaron violentamente de sus casas. También les impusieron restricciones discriminatorias como prohibirles hablar su propia lengua, negarles tener documentos de identidad, bloquear su libertad de circulación y hasta privarlos de acceder a servicios básicos o recibir ayuda humanitaria. En este contexto, el acoso, las detenciones arbitrarias, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales fueron la norma. Por ejemplo, en Adigoshu, las fuerzas especiales de Amhara y las milicias locales acorralaron a unos 60 tigrayanos en el puente de Tekese y los ejecutaron. Nuestros números disminuían día tras día. Después de que pasó lo de Tekese, los tigrayanos se fueron en grandes cantidades. No había nada por lo cual vivir. No éramos parte del pueblo. Fue tomado por otra gente. No se nos permitía vivir.
Esto lo dijo Goitom, un agricultor de 42 años que fue parte de la primera ola de tigrayanos que huyeron de la zona donde vivían. Durante la guerra de Tigray, en la ciudad de Aksum, hubo una verdadera masacre cuando las fuerzas militares etíopes y eritreas comenzaron a disparar artillería desde el oeste, la dirección desde la cual avanzaban. Así lo contó un testigo. No había ningún ejército ni fuerzas dentro de la ciudad en ese momento, pero bombardearon a la gente. Fue muy aterrador, bombardeos y disparos. Cuando las fuerzas etíopes y eritreas entraron a la ciudad, mataron a todos los que se le cruzaron. Y si alguien quería acercarse a los cadáveres de sus familiares tirados en las calles, también les disparaban. No hay certeza sobre el número de muertos porque las autoridades no dejan ingresar a los organismos de derechos humanos. Amnistía Internacional entrevistó a testigos, sobrevivientes y familiares que denunciaron el asesinato de 20 personas en un solo distrito del Tigray. En otro distrito se certificaron 24 ejecuciones extrajudiciales. Pero además, los miembros de la Fuerza de Defensa Nacional Etíope violaron y esclavizaron sexualmente a las mujeres tigrayanas. No es fácil contar lo que me hicieron. Me violaron. 3 de ellos me violaron mientras mis hijos lloraban. Mi hijo mayor tiene 10 años y el otro 9. Lloraban cuando me violaron. Hicieron lo que quisieron y se fueron. También me golpearon y se llevaron alimentos. Me abofetearon y patearon. Apuntaban con sus armas como si me fueran a disparar. Amnistía recogió cientos de testimonios, como el de esta mujer de 30 años. Otra mujer fue violada por un grupo de soldados eritreos y ella misma cuenta que llegó a preguntarse si se habrían dado cuenta de que era una persona. ¿Se entiende? La hicieron dudar de su propia humanidad. Los actos de violencia sexual perpetrados por la Fuerza de Defensa Nacional Etíope contra las mujeres tigrayanas comenzaron antes de la firma del cese de hostilidades, en noviembre de 2022, y continuaron durante meses. Pero no son los únicos que cometieron crímenes en esta historia. También las fuerzas del Frente de Liberación Popular de Tigray cometieron ataques sexuales en Amhara. Así lo contó Bemnet, una mujer de 45 años. Sospeché sus intenciones y mandé a mis hijas lejos, que se quedaran fuera de la casa. Los soldados me pidieron que las llevara a la casa. Les dije que no vendrían. Entonces empezaron a insultarme y a decirme Amhara es una basura. Me obligaron a salir de la casa y 3 se quedaron en mi hogar. Luego me violaron por turnos. Desde agosto de 2023 rige un estado de excepción en la región de Amhara. Haciendo uso de esa herramienta, el gobierno etíope impone detenciones arbitrarias, restringe la libertad de expresión y corta el acceso a Internet. Esto último puede parecer menor, pero las redes sociales fueron el modo en que los tigrayanos denunciaron lo que sucedía. Por supuesto, los combates y ataques contra los civiles nunca se detuvieron. Amnistía Internacional urge al gobierno etíope a detener el uso del estado de emergencia como pretexto para silenciar a la disidencia pacífica. La organización también exige que se termine con los arrestos masivos arbitrarios y se permita acceso sin restricciones a medios independientes en la región de Amhara para investigar violaciones de derechos humanos. Es urgente crear mecanismos para investigar crímenes de guerra y de lesa humanidad en Etiopía y reactivar la supervisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En Etiopía hay una guerra, hay masacres, hay una hambruna y la violencia sexual se utiliza como arma de guerra. No es una película, es la realidad. Y muchos más tendrían que mirarla.